Perfecto. Bueno, pues nosotros en nuestra redacción de Soria Noticias teníamos dos problemas, uno importante y otro bastante importante. El problema importante es que teníamos a periodistas haciendo auténtica bazofia, auténtico contenido que no tiene valor. Ya ha salido por aquí la palabra ego. Los periodistas son gente como vosotros de aquí a 5 o 6 años, que tenéis una carrera, un máster, mucho ego, un nivel de frustración un poco escaso, lo puedo decir porque yo soy periodista, y nosotros teníamos una redacción entera haciendo, pues eso, bazofia. Y tenemos, que es el problema principal, un mercado que nos demandaba esa bazofia. Tenemos a Google o las visitas, llamémoslo Google porque al final la mayoría en esta época vienen de Google, que nos dice que no quiere hacer ese contenido, pero que sí que nos lo premia a la hora de la verdad. Tenemos anunciantes, instituciones, comercios que nos piden que les coloquemos sus mensajes, partidos políticos, y que no necesitan, piden ese contenido de escasa calidad. Y luego los lectores, al final, son los que también consumen ese tipo de contenido, porque pocas veces o pocas semanas una gran reportaje, una gran entrevista muy trabajada, con muchas horas del periodista detrás, consigue ser lo más visto. No digo lo más influyente, pero sí lo más visto. Entonces, dentro de esta situación en la que teníamos nosotros, nosotros queríamos, como empresa casi de autoempleo, ¿no? Como periodistas que somos todos los que allí estamos, queríamos hacer periodismo, pero no podíamos permitírnoslo porque teníamos mucho tiempo invertido en hacer ese otro tipo de contenido. Y hace 3 años empezamos a explorar esta vía que ha aparecido de la inteligencia artificial. Hay que decir que nosotros siempre somos una empresa nativa digital, somos una empresa que tiene un componente muy fuerte de programación, de informática, y siempre hemos estado muy abiertos a todas las nuevas tecnologías. Entonces, intentamos ver cómo la inteligencia artificial podía ayudarnos a ese objetivo que nosotros queríamos, que era hacer más y mejor periodismo, parece Ferreras. Lo hacíamos eso, con un objetivo a la hora de utilizar la inteligencia artificial, que era liberar a nuestros periodistas tiempo para que pudieran hacer y crear contenidos de calidad, para que pudieran hacer periodismo. Y luego teníamos 3 premisas importantes a la hora de desarrollar nuestro proyecto de inteligencia artificial. La primera es que queríamos que fuera una plataforma multiherramienta y integrada. Multiherramienta porque las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial hacen diferentes cosas, pero nosotros queríamos hacer todo, queríamos hacer transcripciones, hacer resúmenes, proponer ideas, analizar datos, e integrada porque lo queríamos tener todo dentro de la misma plataforma, de tal manera que sea fácil de usar para los periodistas y que todos tengan las mismas herramientas, que no sea cada periodista un poco buscándose la vida para hacer una cosa u otra. Queríamos también, otra de las premisas importantes que nos dimos cuenta ya un poco empezado el proyecto, era que teníamos que diferenciar muy bien la parte de automatización con la parte creativa, la parte en la que la inteligencia artificial nos aporta ideas, nos aporta enfoques, y la parte en la que la inteligencia artificial escribe artículos. Queríamos tener las dos visiones, pero separadas, porque uno de los problemas que teníamos es cuando la inteligencia artificial tiene este tipo de alucinaciones o tiene datos que no son exactos. Entonces, nosotros necesitábamos que si le decíamos o si usábamos unas herramientas, la inteligencia artificial fuera estricta con lo que nosotros le habíamos dado y no se inventara nada, ni se inventara declaraciones, ni se venga arriba porque todos los congresos son el mejor, todas las ideas son geniales, a todo ha ido muchísima gente. Eso no lo podía hacer esa inteligencia artificial que nosotros queríamos que automatizara ese contenido bazofia del que hablamos, pero sí que tenemos que tener esa otra inteligencia artificial en la que nos propone temas, nos da ideas, nos da enfoques, nos da titulares, esa inteligencia artificial que piensa y que ayuda en la creatividad al periodista. Y luego, por último, la última premisa que teníamos era que fuera una plataforma viva, que fuera un ecosistema en el que nosotros los periodistas pudiéramos ir reclamando en el día a día cosas, porque somos muy de encontrar nuevas necesidades. Tenemos todavía algunas herramientas por desarrollar, como el análisis de visitas enlazándolo con Google Analytics, la creación de imágenes y titulares dinámicos. Bueno, tenemos cosas que todavía queremos desarrollar y la idea era que eso estuviera abierto. Hemos estado trabajando en esta plataforma tres personas, un informático, un programador, un experto en IA, y como que hacían las veces de consultor, y yo como periodista, como la persona que mandaba cosas y que pensaba un poco lo que queríamos que hiciera nuestra inteligencia artificial. Bueno, nosotros, llevo aquí un rato y no me he presentado, somos Soria Noticias,
Yo soy Sergio García, licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid, máster Radio Nacional de España y llevo ya 10 años como director de Soria Noticias. Soria Noticias ahora mismo tenemos 6 periodistas, como tal, trabajando a jornada completa, y 6 profesionales que están en nuestro entorno, que son autónomos, colaboradores, trabajan con otras empresas. Aquí entra la parte de maquetación, fotografía, publicidad, administración, diseño, todo ese tipo de tareas auxiliares que necesitan los periodistas, ¿vale? Y nosotros con esa situación tenemos el año pasado más de 4 millones de usuarios únicos, según Google Analytics, 42 millones de visitas al año, que nos sitúa siempre en el top 10, top 12, ayer he puesto top 15 para no pillarme las manos, porque está todavía por salir la OJD del mes de marzo, en Castilla y León. Claro, todo esto puede ser mucho o poco, depende de las circunstancias y depende del medio que seas. Nosotros trabajamos con algunos condicionantes, por ejemplo, tenemos nuestro propio CMS desarrollado, que es exclusivo para nosotros. Tenemos un contenido que es 100% propio, no trabajamos con agencias, no trabajamos temas nacionales, no metemos ni Broncano, ni el Real Madrid, ni Torrente, ni nada de eso. Y, sobre todo, nuestro gran condicionante es aquel de allá, que no sé si alguno lo conocerá, pero bueno, eso es Soria, vista desde el aire. Y 90.000 son los habitantes que tenemos, es decir, sería nuestro público objetivo. 90.000 habitantes no es la población de Soria, la ciudad, sino es la población de Soria, la provincia. Para que os hagáis una idea, aquí en Santander, en Cantabria, que tampoco es que sea esto Japón, tenéis 22 pueblos que tienen más habitantes que el pueblo que más habitantes tiene la provincia de Soria. O sea, tenéis 22 pueblos por encima de los 5.000 habitantes, que ningún municipio en nuestra provincia llega a esos 5.000 habitantes más allá de la capital. Entonces, ese es un límite que a nosotros nos condiciona mucho a la hora de buscar tráfico y a la hora de qué podemos hacer o qué sabemos hacer. Entonces, con esas premisas que os hemos contado antes y esta situación que es nuestro entorno, creamos Witan. Witan es una plataforma de inteligencia artificial editorial pensada por periodistas y para periodistas y, sobre todo, pensada para el periodismo local, pensada para nuestras necesidades y pensada para nuestra forma de trabajar. Y ahora os voy a enseñar un poquito por dentro cómo es Witan, cómo funciona y las diferentes herramientas que tenemos. En ese ecosistema integrado del que os hablaba antes, tenemos 4 herramientas principales, que son: la primera es un transcriptor inteligente. Un transcriptor, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que lo hacen. Nosotros subimos un audio, subimos una entrevista, para las entrevistas viene genial porque te quita muchísimo tiempo, subimos un vídeo de YouTube y esto nos ofrece un primer borrador que el periodista puede usar como base para la noticia, con lo que ha contado la persona en ese audio, diferentes titulares en diferentes formatos, pues uno más clickbait, otro más informativo, más aséptico, y la transcripción al completo, que si alguna vez habéis tenido que transcribir una entrevista de 1 hora, hora y media, pico y pala, para luego ponerla bonita, pues sabréis que esta parte quita mucho trabajo. Las diferentes ideas claves del audio, en este caso, y los bloques temporales para poder buscar una cosa en concreto que tú quieras escuchar. Yo siempre les digo a mis periodistas que lo de volverse a escuchar un audio a día de hoy está fuera. O sea, puedes buscar un número o buscar una cita en concreto que sabes que va a armar mucho jaleo, pero tú tienes que salir de la entrevista o, en este caso, con la idea principal. Junto al transcriptor inteligente tenemos un lector de documentos que nos lee tanto archivos Excel, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, estudios del CIS, nos lee PDFs de las universidades que a veces te llegan con 400 folios sobre cómo utilizar el monte para la economía local y, por ejemplo, como es el caso, nos viene muy bien para el tema de las sentencias. Nosotros metemos una sentencia, que son 20, 30 folios, depende de qué sentencia sea, y el propio sistema ya nos ofrece un borrador al cual el periodista entra a trabajar con los datos. Aquí es donde decimos, no se ha inventado nada, es 100% estricto. De hecho, tenemos un asistente conversacional con el que podemos hablar con él, que no está conectado a Internet. Fue la forma de asegurarnos que no se inventaba nada, que no mezclaban cosas de una sentencia con otra sentencia, y solo tiene el texto que le hemos dado en la sentencia y nos va a hacer un primer borrador para que el periodista pueda empezar a trabajar con él. Tenemos un mix de noticias, porque de vez en cuando, como decía que no teníamos agencias ni un gran grupo detrás de nosotros, pues mañana se muere el Papa y nosotros tenemos que contarlo y no sabemos cómo contarlo. Lo que hacemos, feo decirlo, pero coge el periodista, se mete al país, se mete al mundo, lee las 2 noticias de la muerte del Papa y hace una noticia.
valor que ha aportado el periodista ahí, cero. Entonces, creamos este mix de noticias para combinar diferentes URLs y construir una pieza nueva. Por ejemplo, le hemos hecho, ya que estamos en año de Mundial, intenté buscar cuando España ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica y la idea es un poco la misma. Cogemos 4 noticias de diferentes medios y nos va a ofrecer un borrador, así por lo menos el periodista va a tener todos los datos para luego hacer ese contenido más local, para luego aportarle él su propia versión, pero va a tener una base sobre la que trabajar, que sí, es de otros periódicos, pero es que al final iba a ser, si se ha muerto el Papa, iba a ser de otros periódicos. Tendrás que buscar dónde ha nacido, cuántos años llevaba como Papa y todo ese tipo de fechas. Entonces nosotros, con esas URLs, nos genera, mismo sistema que antes, un borrador con diferentes titulares, con un resumen, con un extracto que le puedo pedir que me lo cambie, con el mismo asistente conversacional que le puedo decir, haz énfasis en que Iniesta marcó en la prórroga y le dedicó el gol a Dani Jarque. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se le pueden pedir para que nos lo cambie. Y la última herramienta que tenemos es un asistente de redacción, que este sería un chatbot desarrollado que nos proporciona ideas, nos proporciona datos, nos proporciona SEO y que tiene metido nuestros 15 años de artículos. Solo trabaja, o sea, bueno, ahora lo vamos a ver, tiene dos motores, que es análisis en profundidad, busca sobre nuestra propia base y búsqueda en Internet para abrir la búsqueda a todo Internet. Entonces aquí, pues cuando el alcalde dice que va a hacer no sé qué obra y tú le preguntas el historial de esa obra, te buscan tus propios artículos para decirte hace 4 años ya dijo esto, hace 6 años dijo esto otro. Por ejemplo, cuando se celebra una fiesta de la queimada y dices, dime cómo se hace una queimada y lo quieres añadir al artículo, en este caso buscaríamos en Internet. Y así es como vamos, sobre todo para el tema de proyectos, para buscar antecedentes de un proyecto o resúmeme las últimas temporadas del Club Deportivo Numancia, ¿no? que era el caso este. Bueno, aquí está mezclado el Numancia y el Hospital de Soria, porque la situación de Numancia está un poco complicada. Pero aquí también puedes decirle, dame ideas de artículos para hacer en mayo. Y él lee tus artículos de mayo, todavía no lo tenemos bien terminado de cuadrar con Google para decirme estos son los que te funcionaron en mayo pasado, dale una vuelta a este tipo de artículos. Y este es el asistente conversacional con el que trabajan nuestros periodistas en el día a día y aquí sí que cada uno ya lo va usando y le va preguntando. Hay algunos que le meten el artículo y dicen optimízamelo para SEO, le meten el artículo no sé qué titular ponerle, tengo todo este texto, ¿por dónde crees que lo enfocaría? Y le va contestando. Y luego, por último, tenemos la que yo llamo la joya de la corona, que es en lo que más hemos trabajado, porque todo esto son herramientas que más o menos existen, las tenemos integradas, pero más o menos existen, que es la bandeja de entrada automatizada. Aquí es donde decía que está pensado en nosotros, en nuestras necesidades, porque entiendo que en público la redacción y la forma de organizarse es distinta. Nosotros vivimos al final de correos electrónicos, de convocatorias, en los medios locales e hiperlocales se lleva mucho eso, y entonces yo estaba hasta las narices de ver a periodistas haciendo descargo, un Word, copio, pego, si es un Word de puta madre, si es un Excel ya empezamos a tener problemas con el formato, me bajo la imagen, la vuelvo a subir, voy a modificar un poco el titular para que no parezca que he copiado la nota de prensa del gabinete de la patronal y que parezca que he hecho algo, y teníamos a periodistas haciendo todo eso, perdiendo un montón de tiempo y volvemos a la misma parte de antes, sin aportar ningún valor. Y ahora hemos conseguido que todo eso se haga en 3 clics. Y hemos ido un paso más allá, ¿vale? Porque nosotros tenemos una bandeja de entrada, que es esta, automatizada. Tenemos los emails categorizados, importantes, menos importantes, pero tenemos también un rastreo, un scrapeo que hacen nuestros informáticos de boletín oficial del Estado, realizan un rastreo, por ejemplo, eso del boletín oficial del Estado, boletín oficial de la provincia, portal de contratación, en el que si algo se ha contratado el Estado en la provincia de Soria con este código postal, me van a avisar. Y me lo avisa de una manera, a ver, es aquí, ¿vale? Las diferentes entradas. Y luego las alertas. Las alertas tenemos la DGT, terremotos, bueno, un millón de cosas que se nos han ido ocurriendo, alertas alimenticias, el 112, hay un montón de cosas que hemos ido metiendo y es sobre todo esta parte la que decíamos que está más viva. Aquí el periodista lo que va haciendo es descartar
o aceptar esas propuestas de noticias. Tenemos un scoring que nos dice la importancia que la IA cree que esa noticia tiene para nuestros lectores y a partir de ahí, aquí sí se mueve el ratón, cuando tú entras a esa noticia, pues te va a producir lo mismo que antes. Nos da las imágenes y los archivos adjuntos si es que el correo o la página web los tiene, nos da imágenes sugeridas, si la noticia no tiene imágenes nos dice, bueno, estás hablando de la Semana Santa, cualquiera de estas imágenes de la Semana Santa igual te sirve, y si me sirve ya no tengo que descargarla, volverla a subir, estoy ahorrando también en tiempo, pero no solo en tiempo, sino también en datos y en cómo desaturamos nuestra página web. Y a partir de aquí esta sería la base con la que, bueno, esta es la base, porque nosotros ya llevamos medio año largo trabajando con este sistema. Esta es la base con la que los periodistas hemos sustituido el correo electrónico, grupos de WhatsApp, ya sabéis que ahora las informaciones llegan de muchas fuentes, por esta bandeja de entrada. Ya para terminar, ajustes que hemos tenido que ir haciendo. Uno es averiguar cómo hacer ese paso del volumen al valor con cierto sentido. Nosotros, cuando implementamos esto, igual fue porque Google tocó su algoritmo o igual fue porque nosotros nos habíamos pasado de listos, sufrimos una bajada de tráfico. Entonces nos dimos cuenta de que, igual que en las redes sociales, tú tienes un promedio, un engagement que se calcula en función a todo lo que has subido, y en redes sociales no subimos todo, porque las noticias que sabemos que van a tener muy mal resultado no las subimos para mejorar nuestro posicionamiento, pues Google también tiene su presupuesto de rastreo, su media de noticias, y decidimos que teníamos que ofrecerle a Google menos noticias de las que subimos. No ofrecerle todo lo que subíamos, sino ofrecerle lo que nosotros pensamos que le podría servir. Ese es uno de los retos que hemos tenido, y el otro reto, que es más humano y que es un poco de lo que va este congreso, que es volver a las fuentes, volver a trabajar, porque después de 10 años en los que los periodistas han estado delante de un ordenador o en una rueda de prensa, copio, pego, transcribo y hago un trabajo que es prácticamente semiautomático, porque el periodista poco a poco se ha ido acomodando a que eso le llega una nota de prensa, metemos la nota de prensa y sí, vamos eligiendo, de vez en cuando hacemos un tema propio, pues ahora ya tenemos mucho más tiempo, estamos más liberados de esa tarea automática para poder llamar a la gente, enfoques locales, salir a buscar historias a la calle, ir a las ruedas de prensa y no preocuparnos del festival de danza que me van a contar, que es ABC, y que lo voy a poder hacer con la inteligencia artificial, sino de buscar por qué en Soria han decidido ahora hacer un festival de danza flamenco y contar una historia que sea propia y que no pueda tener ningún otro medio, y que esa historia no va a poder hacer la inteligencia artificial. Todo esto pensando en nuestro enfoque, que es eso, satisfacer a todos nuestros públicos. En Soria Noticias siempre hablamos de que tenemos 3 tipos de públicos. El primero es Google, en general, no Google, las redes sociales, bueno, todo lo que nos da tráfico, cómo generamos noticias para tener tráfico. El segundo son las instituciones y los anunciantes, que son los que nos mantienen el negocio, los que nos permiten pagar a nuestros periodistas y que quieren ese contenido bazofia del que hablábamos antes, de toma, coloca, que la Diputación va a hacer esta obra, que el Ayuntamiento ha hecho este festival, tenemos que satisfacerles también. Y luego, por último, el público principal, o el público entendido tradicionalmente, que son nuestros usuarios, que son mi madre, que quiere enterarse de lo que pasa en Soria, que quiere leer noticias curiosas, el infoentretenimiento, y que quiere cosas que a lo mejor no son las que quieren los anunciantes y cosas que a lo mejor no son las que dan visitas, porque con 90.000 ciudadanos, 90.000 vecinos sorianos, yo no puedo aspirar a tener esos 500.000 de usuarios únicos anuales. Y nada, la idea principal con la que me gustaría que nos quedáramos es que este sistema que hemos desarrollado, que lo hemos impulsado periodistas, el objetivo que tiene no es reemplazar al periodista, sino devolverle el tiempo para que pueda realizar su trabajo. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, he puesto ahí algún cuestionamiento ético, porque sí que es cierto que todo esto presenta ¿y ahora qué te dedicas? ¿A copiar a todos los periódicos de tu competencia, copiar las noticias y publicarlas? Lógicamente no, pero lo podríamos hacer. Y que yo diga aquí que no se puede hacer no quiere decir que no haya decenas de medios que están ya en la calle, automáticos, haciéndolo. Entonces, saber que eso existe y ver cómo lo puedes aprovechar en tu favor, con una serie de comportamientos éticos y con un fin en concreto, que es el que os decía, que es devolver al periodista el tiempo para que haga periodismo. Muchas gracias. Sí, claro.
Bueno, has hablado de esos cuestionamientos éticos que evidentemente existen, están ahí, son indudables, pero en este momento de sobreinformación, la posibilidad de volver a un periodismo local que sea más cercano de verdad puede suponer un salto cualitativo para los medios digitales e incluso también en papel, regionales, ¿no? Sí, a ver, se supone que el usuario, cuando se habla de las encuestas del CIS, de cómo valoran a los periodistas, sí que yo creo que también pasa como con los políticos, que una cosa es Pedro Sánchez o Feijóo y otra cosa es el alcalde de tu pueblo y la valoración que tienen de los políticos. Cuando se habla de los políticos, se habla de los políticos en Madrid. Aquí pasa un poco lo mismo. La valoración que se tiene de los medios es muchas veces la general y la valoración del periódico que tú coges en tu universidad todos los días o el periódico que te cuenta todo lo que pasa en Cantabria es distinta. Entonces, sí que tienes esa posibilidad abierta. Google también cada vez premia más el contenido local. Y tienes la posibilidad de contar muy buenas historias, porque no todas las historias pasan en las grandes ciudades, no todas las historias pasan en Madrid. Nuestro problema era que teníamos a los periodistas ocupados en hacer ese otro tipo de cosas. Entonces ahora estamos intentando volver, que no es fácil del todo, a generar contenido, a volver a trabajar las fuentes, juzgados, esas cosas que se han dejado de hacer en muchísimos periódicos digitales para ir bum, 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 al día a día, nota de prensa, rueda de prensa, nota de prensa, suceso. Y hemos cerrado el periódico a aportar valor por parte de los periodistas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Sí? Estos son del año pasado. Nosotros empezamos a aplicar la IA después del verano del año pasado, o sea, tienen un poco de las dos cosas. No hemos notado una especial subida de tráfico, porque yo la IA no la quiero o no la concibo como que la podría hacer. Automatízame todas las noticias que salgan de Mbappé en estos 5 periódicos y créame una noticia de Mbappé al día, voy a calentar la bolita y voy a buscar tráfico de Mbappé. Yo la IA la concibo como, hazme la bazofia, hazme este contenido que tiene poco valor para yo poder tener a mis periodistas haciendo un contenido que tiene más valor, que es mucho más periodístico y que a la vez seguramente no me dé visitas, porque si hay un problema en un pueblo de Soria, de Covaleda, con los pinos que son del pueblo y los quieren cortar, pero la gente no quiere porque de ahí saca la leña para el invierno, eso, si el periodista es muy bueno, es capaz de darle un enfoque que pueda entrar en Discord, que nos pueda dar tráfico, pero eso no está pensado para dar tráfico, está pensado para ese último público que es mi madre, el lector promedio, un ciudadano promedio de Soria, y que permita pues eso, que luego ese público es el que yo les vendo a mis anunciantes, les vendo a las administraciones. Claro, el tráfico es el mismo, más o menos, todavía estamos ajustando, todavía no tenemos un periodo como para, por ejemplo, cambiar un año. Sí que al principio notamos esa bajada, porque pasamos de darle 40 noticias al día a Google a 60. Y 60 en las que no había muchas, o sea, había dos de esas 20 más nuevas, 2 eran buenas, ¿sabes? Y 18 eran... No, más volumen de noticias. Pasamos a indexar menos noticias en Google. En base a... Pues que yo ahora, por ejemplo, el portal de contratación me puede poner que la Universidad de Soria ha sacado un pliego para cambiar las moquetas de toda la Universidad de Soria. Y a lo mejor eso a mí me puede interesar porque la Universidad de Soria es cliente o porque a mis lectores tal, pero seguramente eso tenga muy pocos clics y si se lo indexo a Google, Google me lo... Esto es todo, luego cuando hable Luis... Igual estoy completamente equivocado, pero bueno, es nuestra premisa con la que trabajamos. Tenemos pocos clics en esa noticia que a lo mejor tenemos que hacer porque es un cliente, no se la voy a dar a Google para que el cliente la vea, el cliente la pueda leer, se la pueda mandar a sus grupos de WhatsApp, a su Facebook, el cliente está contento porque tiene lo que él quiere, pero yo a Google le mando, en lugar de mandarle las 60 noticias al día, le mando la mitad, que son las que creo que pueden tener valor hacia él, hacia que él las pueda usar. Claro, sí, esto aquí casi todo. Si hoy aprendo otra cosa estaré encantado, pero casi todo lo que pasa con Google es prueba y error y a lo mejor te piensas que has hecho algo bien y es por otra cosa por completo por lo que te han mejorado los datos. Nada, a ti. ¿El tráfico directo nos ha mejorado?
No, no especialmente. No especialmente. No nos ha... Es lo que te quiero decir. No hemos hecho el proyecto con el objetivo en sí de mejorar el tráfico. Hemos hecho el proyecto, aunque suene como idílico o irrealista, el proyecto está hecho para hacer mejor periodismo. No mejorar el tráfico, porque yo el tráfico ya lo tengo. Yo tengo 500.000 de usuarios únicos al año con menos de 100.000 personas de población objetiva. ¿Podría tener 700.000? Sí, pero no es mi pelea. Yo, por ejemplo, tampoco puedo vender publicidad a CTR o a número de impresiones. Porque, claro, con una población de 90.000 habitantes, no es que no pague a los 6 periodistas y los 6 profesionales, es que no pago ni a 2. Entonces, mi objetivo, aunque lógicamente, como todos los medios, quiere salir alto en los OJDs y esas cosas, no es tráfico para monetizarlo más o tráfico porque necesito llegar a un objetivo concreto. Sí. Creo que habéis hecho un gran trabajo de software para todo esto. Yo no sé si las herramientas son vuestras o estáis utilizando ya las herramientas que hay de inteligencia artificial. Todo esto, la herramienta es nuestra, la inteligencia artificial es de Google. Nosotros trabajamos con la inteligencia artificial de Google y nosotros, a través de Álvaro Hidalgo, que es nuestro consultor de IA, hemos desarrollado nuestras propias herramientas, que es lo que te digo, que al final un transcriptor hay cientos de miles. Hombre, ya que me dé la noticia, como yo le he pedido a mi informático, a mi programador y a mi asistente, que quiero que me dé 2 titulares de este tipo, 2 de este, que me lo ponga por bloques y tal. Las herramientas son nuestras, están dentro de nuestro CMS, que también es nuestro, que no es un CMS que comercialicemos, ni es simplemente nuestro desarrollo por ese componente informático que tiene la empresa. Estamos en la misma oficina, estos 12 periodistas y otros 12 programadores, que trabajan para otras 1.000.000 de cosas, pero uno de sus proyectos es que nosotros tengamos, a ellos también les encanta trastear, porque les permite jugar con tráfico, que a lo mejor en otros proyectos no tienen tanto tráfico, con innovación, con gente que le pide, no soy el de la casa rural pidiendo cosas raras, y entiendo de qué va esto. Entonces, las herramientas sí son nuestras, pero lógicamente la inteligencia artificial no. No sé si te he contestado. Vale. Pues nada, a vosotros. Súper interesante, menuda Soria, te lo juro.